¿Qué es el mérito? Según ustedes, a ver, según sus... El mérito, claro, ¿qué significa que te lo mereces? Que es algo que porque lo que vos hiciste te tienen que retribuir. Eso se llama doctrina de la retribución divina. Yo me merezco esto porque hice esto. ¿Se entiende? Bueno, si yo les dijera a ustedes ahora, no nos merecemos nada. Es el primer acto de injusticia, porque de hecho vamos a lo que dijo el amigo acá Zambrano, la cultura del trabajo engendra en el corazón el mérito, porque laburo y me rompo el lomo, merezco esto. Y viene San Pablo y dice, no te mereces nada. San Pablo lo va a decir con otras palabras en la carta a los romanos. ¿Qué tengo que no haya recibido? ¿Y qué doy que no me lo hayan dado a mí antes? El principio de la vida espiritual es siempre la iniciativa divina. Nosotros somos justificados, somos santos, somos semejantes a Dios porque Dios quiso darnos ese don. No porque lo merecemos, o porque soy bueno, o porque voy a misa todos los domingos, o porque sé mucho, o porque soy el más carismático, porque tengo atributos humanos que me ponen por encima del resto, merezco más que el resto. El mérito está dado, y lo dice con mucha claridad el Catecismo, que lo toma del Concilio Vaticano II, el mérito no está dado por nuestras obras, sino que está dado por las obras de Jesús. Porque si uno lo piensa según la lógica de Pablo, ¿qué dice Pablo? Estamos unidos a Él por el conocimiento en el amor y los sufrimientos. Entonces, si estamos unidos al Señor por la fe, cada vez que nosotros obramos el bien, es gracias a que Dios está obrando el bien en nosotros. Por eso lo dirá en otro lado con más fuerza en la misma carta a los Filipenses, Dios lo hizo pecado a fin de hacerlos semejantes a los que no podemos librarnos del pecado. Hasta ese punto llega el amor de Dios de hacerse uno semejante a nosotros. Y esto en lo que es una espiritualidad como la que se vive acá en el santuario, es el punto de partida y es el punto de llegada. El que llega al pie de la Virgen. Pregunta capciosa. ¿Alguna persona necesita convertirse? A ver, ¿están todos de acuerdo con lo que ellas dijeron? A ver, vamos a reflexionar. Fíjense esto, Vuelvo a leer Pablo a los Filipenses. Perdón, a los romanos. Dios ha querido mostrar su justicia. En el tiempo de la paciencia divina, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente y en el tiempo presente, siendo justos y justificados a los que creen en Jesús. Hay que romper el concepto que tenemos de conversión. No porque esté mal formulado, es verdad lo que ellas dicen, sino porque hay que ubicarlos en este planteo que nos está haciendo Pablo. El perdón de los pecados es el don que por la fe hemos alcanzado por Cristo Jesús. Por eso, toda la arquitectura de la Iglesia que predica la gracia es ese regalo, ese don que Dios mismo se nos da, nos llega a través de ese camino de los sacramentos. Entonces, el perdón de los pecados los podemos obtener porque Él ya nos ha perdonado. Si Él no nos hubiese perdonado, entonces la conversión propiamente dicha no es tal, porque convertir significaría volver hacia un camino que nunca hemos recorrido. En el fondo de lo que se trata es de ser justificados. Una persona que llega a rezar a los pies de la Virgen, aunque en su vida haya oído hablar de estas cosas, está siendo justificado por Dios.
porque misteriosamente en ese acto de conocimiento de amor, eso Santo Tomás de Aquino lo llama la connaturalidad afectiva, en ese movimiento interior de amor que no le puede poner palabras, lo traduce en ese gesto de llegar acá. Y en ese gesto de llegar acá ya está traducido este movimiento generado por la fuerza del amor de Dios gracias al sufrimiento de Jesús. A partir de ahí todos sus sufrimientos estarán crucificados en la cruz de Jesús. Por eso el mérito no es un ticket que uno logra y decir, bueno, ya estoy en gracia, puedo vivir de esta manera. El mérito termina siendo un acto de cooperación, es la palabra que usa Pablo, de cooperación con la obra redentora de Jesús. Cooperamos en el bien, con el bien que el Señor nos ha traído. Eso es la carta de los Romanos, capítulo 5, cuando Pablo hablará del Adán y del Cristo. Eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿No se marearon? ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, les quiero ahora leer otro texto que no lo traje, que no se los imprimí, pero para que ustedes un poquito terminen de cerrar esta idea de lo que significa la justificación por la fe. Dios nos justifica, no nos justificamos a nosotros. Que nos justifique, por usar un término propio de Pablo, significa que nos hace semejantes a Él. Y al hacernos semejantes a Él, la vida se convierte en un reflejo del amor de Dios. Por eso dirá Pablo a los Gálatas, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es decir, a partir del acto de justificación, la vida se vuelve un espejo de la vida divina. Y es Jesús mismo el que está actuando cuando nosotros actuamos. Por eso, el gran fruto de la justificación, San Pablo lo traduce con la palabra bautismo. Para Pablo, un sinónimo que usa de justificación es bautismo, el bautizarse en el nombre de Jesucristo. Pablo no está pensando en el sacramento puntual del bautismo, pero está pensando en el bautismo como en el ser metidos en el nombre de Cristo para ser otros Cristos. Esa es la justificación. Y la fe significa estar en Cristo, permanecer en Cristo, si usa un término más del Evangelio de Juan. ¿Se entiende? Adherirse, estar en Él, permanecer en Cristo, eso es fe, esa es la fe. Pero esa fe es posible gracias a que Jesús hizo ese acto de entrega de amor por nosotros y que según San Pablo fue el que a nosotros nos ha justificado y nos ha liberado de esta forma de esclavitud que era de la ley. Vamos a ir, el que tenga la Biblia y quiera abrir, segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Capítulo 5, 17 y siguientes. Leo. Así en adelante, ya no, atención, ya no enjuiciamos a nadie. Señalamos con el dedo, ¿vieron? Este sí, este no. Ya no enjuiciamos a nadie, según criterios humanos. Y si enjuiciamos a Cristo según tales criterios, ahora ya no lo enjuiciamos así. No se olviden que Él era perseguidor de los cristianos. Por eso dice, si lo hemos enjuiciado en otro tiempo, ya no lo hacemos así. Lo digo porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios que nos reconcilió, guarden esta palabra, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. En efecto, Dios estaba reconciliado al mundo consigo por medio de Cristo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, al tiempo que nos confiaba la palabra de la reconciliación. Somos, pues, fíjense qué linda expresión, embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les suplicamos, déjense reconciliar con Dios. A Cristo, que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en Él. Es tan grande el amor de Dios, es tan grande que a nosotros nos ha hecho sus hijos. Este es el fundamento paulino para hablar de la filiación divina, que es lo que hace el bautismo, nos hace hijos de Dios. Reconciliar
Reconciliar es una palabra que en griego significa, como si yo les dijera, volver a unir dos partes que eran una sola cosa y por alguna razón se rompieron, se separaron. Ese es el concepto antiguo del símbolo. El símbolo era una medalla que cuando se iban a casar dos personas, el rey le regalaba a la hija y al consorte, le regalaba un medallón partido al medio. Y en el momento de la celebración unían las mitades y con eso generaban el símbolo, ¿no? Bueno, ese es el concepto de la reconciliación. Déjense volver a unir con Dios porque ya son nuevas criaturas, ya son otro Cristo. ¿Se entiende la imagen que usa Pablo? Entonces, cuando uno le da vuelta a este planteo, se da cuenta, y incluso los que son catequistas, les pido por favor, tomen esta imagen para comunicarle a los chicos como principio de la vida espiritual la gratuidad de la salvación que nos trajo Jesús. La gratuidad de la salvación que nos trajo Jesús. ¿Qué hizo Lutero cuando agarró este concepto? Lo tergiversó. ¿Por qué lo tergiversó? Porque Lutero directamente le sacó todo tipo de responsabilidad humana a este planteo. Por eso el protestantismo, voy a hacer dos palabras de teología protestante, pero el protestantismo reza diciendo, peca fuertemente, cree más fuertemente aún. ¿Qué es la justificación para la doctrina protestante, sobre todo la de Lutero y la de Melanchthon, que fueron los primeros en el siglo XVI? Bueno, Dios como que nos tira encima una cortina de misericordia para no ver lo podrido que estamos como humanos y ver en esa cortina a su Hijo Jesús. Esa es la doctrina protestante. Por eso nosotros, hagamos lo que hagamos, no vamos a poder hacer nada bueno que nos ayude a llegar más cerca al cielo. La doctrina católica, ¿qué hizo? Trento. No, paren. Hay mérito en la cooperación del hombre. Podemos hacer el bien. Y cuando hacemos el bien es el mismo Cristo el que está haciendo el bien entre nosotros. No es que no servimos para nada. ¿Se entiende el planteo? Son dos antropologías diferentes. Una muy pesimista. Listo, estamos tan podridos que ya no nos salva nadie. Vino Jesús y nos salvó, pero no podemos hacer nada. Y la católica que cree más en el proceso de deificación del hombre, el hombre que se va haciendo Dios, por la justificación, por la gracia y la fe, de a poquito podemos ir siendo cada vez mejores personas. Ese es el camino de la santidad. ¿Pero por qué vamos siendo mejor? ¿Porque somos virtuosos? Y porque lo bueno sabemos potenciarlo, porque sabemos vivir por la fe en Cristo Jesús. Ese es el gran paradigma, el gran proyecto de vida cristiano. Por eso, este tema es crucial para entender nuestra doctrina, para entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué vamos a misa, por qué le anunciamos a otro que Jesús está vivo y que resucitó. Porque el tipo te puede decir, sí, resucitó, ¿y qué tiene que ver conmigo? Acá, esto tiene que ver con vos. Resucitó para que vos seas como Dios. ¿Y qué gano con ser como Dios? Libertad, hermano. Libertad, capacidad de amar, una mirada mucho más profunda de las cosas. Esa mirada que San Pablo la traduce con la justificación por la fe. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, para San Pablo entonces la ley ya no sirve. No sé si nos sirve, la va a relativizar, porque San Pablo, mire, el que está viviendo bajo la ley, a los judíos, sigan viviendo bajo la ley, les dice Pablo. Sigan siendo fieles a la ley que recibieron. Ahora, el que es pagano, el que es de afuera, el que nunca conoció la ley, no lo podemos obligar a vivir según la ley. Por eso aparece la fe, como la gran puerta. Por eso dice, todo lo considero basura, una porquería, comparado a la riqueza de Cristo. Fíjense si nosotros viviéramos así este planteo. Todo sería para nosotros secundario, preocupaciones por el trabajo, por cuestiones que son importantes porque todavía no hemos hecho esa experiencia profunda de unificación con este misterio de la cruz. Más adelante lo vamos a ver cuando leamos la carta a los Corintios, cuando Pablo hable de la locura de la cruz. La cruz es lo que nos justifica. La cruz es ese acto que nos hace justos, no es la ley.
es un acto de amor, ¿se entiende? La ley busca preservarnos la vida. La cruz busca salvarnos, cambiarnos, transformarnos, darnos un horizonte nuevo. Por eso la ley y el amor cuestan entrar en conexión. Bueno, antes de terminar, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran que se explique un poco mejor, que se aclare un poco mejor? La idea fue, a partir de 2 textos de Pablo, de 2 testimonios de Pablo, entender esta expresión tan famosa y que tan metida en el corazón de todo lo que hacemos, que es la justificación por la fe. Uno cuando da, el otro día fui al retiro de Maús, donde estaban los varones, a dar sobre los sacramentos, se habla de esto, con otras palabras, con términos más sencillos, otra cosa, pero se está hablando de esto. Cuando uno está confesando en el santuario o está dando una bendición, se habla de esto. Siempre se está hablando del amor de Dios que nos primerea, usando una expresión del Papa Francisco. Siempre se está hablando de ese amor de Dios que se nos anticipó para liberarnos a nosotros de las 3 esclavitudes que oprimen al ser humano, que Pablo las desarrolla en la carta a los romanos. La ley, el pecado y la muerte. Son los 3 enemigos, son los 3 imperios que esclavizan al hombre en todos los tiempos de la historia. No van cambiando los rostros, pero son siempre los mismos. Bueno, para esto, justificados por este acto único de amor de Dios que es la entrega de Jesús en la cruz. Bueno, preguntas, aportes. ¿Escucharon hablar alguna vez de este tema puntualmente así, planteado así, la justificación por la fe? Porque uno a veces, y los que son más grandes, sin ofendernos, los que son más grandes, se han formado en una apologética donde lo que es la justificación por la fe lo vinculaban inmediatamente a lo protestante. Entonces, bueno, había que ir a luchar contra eso. Hay que trabajar, hay que obrar. Dice Santiago, si vos me mostrás la fe, sin las obras, yo por las obras te mostraré mi fe. Bueno, no es esto o esto, son las dos cosas. Pero el punto de partida siempre es la primacía de Dios. Es Dios que viene a darnos su amor para que podamos nosotros hacer el bien. Si no, como lo enseña también el Concilio de Trento, si vamos a Trento, el hombre por sus propios medios no puede perseverar en el bien. No hay forma, no hay chance. Tarde o temprano la terminamos metiendo la pata. ¿Se entiende? No, hablemos bien, con propiedad. Sí. No, eso es una herejía, que fue la herejía de los fideístas. Los protestantes no son un bloque, están diversificados en un montón de formas. Dentro de ellos estaban los calvinistas. Y los calvinistas predicaban que cuanto más mejor te iba en la vida, cuanto más progreso económico, progreso social tenías, era porque más elevada era tu fe y era porque más bendecido por Dios estabas. Eso fue un criterio que los países del norte de Europa, Finlandia, Noruega, todavía lo tienen muy prendido. El calvinismo, que fue Juan Calvino, teólogo de la Universidad de Lovaina en Europa, en Bélgica, desarrolló la doctrina de la predestinación divina. Él decía, si bien esto está para todos, hay algunos que lo prenden con más fuerza y esos son más bendecidos por Dios. Por eso tienen más bienes, por eso le va mejor en profesionales, por eso tienen una mejor familia, por eso son tu rubio ojo celeste, por eso nada. Pero no. La fe no se gradariza. ¿Viste qué fe que tiene esa persona? No. ¿Por qué?